Estamos aquí, miércoles 11 de junio, ¿es así? Sí, señor. Miércoles 11 de junio, qué bien que le tocó a un hombre presentar hoy, porque es el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata. Una patología muy extendida, según leo, afecta a más de 1.200 millones de hombres en el mundo, Es poco lo que hay que hablar de la próstata porque eso es una receta de la prevención, que después de los 40, que los síntomas iniciales son imperceptibles. Atención, hombres. Tres titularitos. El presidente del episcopado, que también el obispo de la diócesis de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, dijo ayer que Vatican News exagera con lo que dice ahí, que le mueve la guagua. Y que aquí se mueren haitianos por el camino y lo entierran. Dice que no saben cómo dejan pasar ese tipo de cosas, aunque aprovechó y dejó caer su pincelada de los maltratos que se están dando a los haitianos en esta redada migratoria. Pero lo cualitativo es que dice el presidente del episcopado que Vatican News exagera la nota. Se dio la reunión de Macron y Abinader, 30 minutos, alguna gente se lo encuentra poco por ser tan lejos, pero ya ellos se habían visto entre el domingo y el lunes. El domingo cenaron juntos, imagino que hablaron cantidad, y el lunes estuvieron en la conferencia esta de los océanos. Y hace menos de un mes se vieron en Roma. También, o sea, 30 minutos suficiente. Lo de Haití, la reseña, lo tratan así de manera muy marginal, pero me imagino que hablaron de Haití. Yo decía ayer que si alguien tiene culpa en Haití es Francia. Pero lo que más se sazonó fue lo del tren metropolitano. Ustedes recuerdan, que va a arrancar, un sistema integrado que va a arrancar del Olímpico, del Centro Olímpico hasta el aeropuerto, y tiene guagua, y va a intercalar con el metro, etcétera, etcétera. Macron se compromete, con todos los problemas que tiene Francia, a dar una manita. Como se trata, la gente cree que él va a ayudar al tren, que él va a financiar, o sea, que nos va a endeudar más todavía. El tren ese costaría unos 3.200 millones de dólares, es decir, si el gobierno había dicho que iba a aportar 2.000, faltarían unos 1.200 millones, y de eso Francia pondría el 85%. O no que pondría, financiaría. Nos prestaría, que eso es. Bien. Ayer vi a Iván Duque, es presidente de Colombia en estos días, porque Iván Duque fue presidente hasta el 22, del 18 al 22. Fue el orador invitado en la Cámara Americana y ahí se pone a pontificar y alaba a la República Dominicana. La charla de él debió explicar, comenzando, que lo que pasa en Colombia tiene mucho que ver que él, en su reinado, en su mandato, no hizo muchas cosas para evitar que Colombia llegue. Señores, de Colombia ayer fue un festival, se reportaron al menos 8 muertos, 6 civiles, 2 policías, 36 heridos, pero lo importante es que se hicieron daños a estaciones de policía, a alcaldías, a negocios, que se usaron bombas, hasta drones, y los famosos carros bombas, y hasta algunos francotirados. Y motobomba. Motobomba, o sea, ¿y qué es lo que pasa? Entonces Iván Duque viene a pontificarnos a nosotros aquí. Pero si lo invitan. Pero lo invitan. En estos días invitaron a Felipe Calderón. Está hablando de elecciones fraudulentas en Venezuela, si la de México del 2005 fue un fraude colosal. Felipe Calderón, que la DEA de Estados Unidos jalaron a su mano derecha del gobierno, implicado con uno de esos carteles de la droga. Entonces, yo me río. Por suerte que no me invitaron, no sé si me invitaron a la Cámara Americana, yo no iba a ir como quiera para allá. Buenos días, señoras y señores. Ahí veo que inhabilitaron a Cristina Fernández. A mí me gusta la pincelada que ustedes dan internacionales. La judicialización de la política. La están acusando de unos números que no cuadraban, etcétera, unas obras viales cuando ella era el gobierno, inhabilitada. En estos días inhabilitaron a Le Pen, a Marine Le Pen, y hasta el mismo Parlamento dijo, no, ¿cómo es posible? Que la principal contendora, opositora, usted le va a decir que no puede ser candidato. Bueno, Abinader va mañana pasado para Brasil. Ahí están inhabilitando a Bolsonaro también, pero hay un hijo de él que está sacando cabeza. Eso de un diputado, se llama Eduardo, de judicializar la política. Y a ti anular la oposición política mediante decisiones judiciales, eso
no se vale. Buenos días, damas y caballeros. Buenos días, don Nelson, Catherine, Yulisa, amigos que nos sintonizan y que nos escuchan hoy, 11 de junio, miércoles. Gracias por el privilegio de poder estar en sus hogares el día de hoy, 11 de junio, como señalaba Nelson, Día Mundial del Cáncer de Próstata. Ojalá las políticas públicas y los presupuestos visibilizaran la importancia de esta, digamos, patología clínica, al igual que otras. Y ojalá que así como tengamos, a propósito del Ministerio del Hombre, un día, un mes, todo un mes, que es necesario y que es insuficiente para que promueva la lucha contra el cáncer de mama, también recordemos que los hombres, a diferencia de las mujeres, son reacios a hacerse ese tipo de los análisis pertinentes. Ameritan también que los incentiven, que los conciencien, que les recuerden la importancia de la salud urológica, de ir al urólogo, preferiblemente uno, obviamente, que tenga los dedos pequeños, pero tienen que ir. Vayan, porque eso es un flagelo que está azotando y ciertamente no reduce la calidad de vida. Como señalaba Nelson, muchas noticias en el plano internacional. Austria, conmoción, 10 muertos, heridos, con un atentado en una escuela. Imagínense, ya se está exportando el modelo estadounidense, tristemente vigente. En Haití, la ONU señala que con el inicio de la temporada de huracanes solamente tiene comida para 100.000 personas. Entonces ya usted sabe, ya tiene comida para 100.000 personas y no tiene dinero. Es una verdadera tragedia dentro de la tragedia, dentro de la tragedia. Una tragedia tan grande, la mayor de todas, que es el colapso del Estado haitiano, que ayer, según EFE, que le pone gobierno haitiano, no entre comillas, el gobierno haitiano decidió congelar la cuenta del señor Barbecue y Compartes. ¿Y cómo? O sea, que tenían ¿Tenía cuenta bancaria operativa. A mí me sorprendió también. O sea, tienen cuenta, lo descubrieron ahora, que el listado enorme que utilizó el gobierno americano y que previamente este gobierno señaló con nombre y apellido personas que no podían venir. Ese listado, en ningún momento a nadie se le ocurrió en Haití cruzar los dos listados y decir, pero esta gente tiene cuenta y pueden hacer transferencias. Barbecue, o mejor dicho, el señor Jimmy Cheressier, porque hay que decirlo así, capaz que es presidente de Haití un día de esto. Tenía cuenta y se decidieron congelársela ayer. Como tú señalas, Nelson, la judicialización de la política es una tendencia que se arropa dentro del ser y que se quiere disfrazar bajo el alegato del deber ser. Creo que el mejor ejemplo es Lula da Silva, que fue judicializado su caso, que fue hecho preso, que cumplió condena y que ahí está presidente de la República. Pero en el día de ayer el señor Bolsonaro, a quien no conozco ni quiero conocer, declaró ante el Supremo con amenaza de 40 años de cárcel. Claro, cuando todo tu círculo interno, incluyendo tus unidades principales, señalan y ponen sobre la prueba minuta de tu decisión y participación supuesta en un golpe de Estado y desconocimiento de la voluntad popular expresada a través de las elecciones, es difícil, pero los poderes políticos y el sistema de partido tiene que ver más allá, en algunos casos, de la curva, de lo estrictamente jurídico y documental, porque el poder político se sostiene de otra forma, como está pasando en Argentina ahora mismo, con la sentencia en firme contra Cristina Fernández de Kirchner, 4 años que tendrá que cumplir por su edad, en 72 años, en prisión domiciliaria irrecurrible. Además, nadie sabe si eso le conviene, porque a lo mejor haciéndole el mal, le hacen un bien al propio peronismo kirchnerismo, porque descabezando a su principal dirigente, permiten, al igual que pasará en Brasil, que surjan nuevos liderazgos alternativos. Mientras tanto, la vieja, en palabras de José Mujica, se queda en su casa presa. Y en Estados Unidos, las protestas están adquiriendo ribetes preocupantes. Las protestas que ocurrieron en Austin, que están ocurriendo en Los Ángeles y en otros estados se está viralizando. Y aquí la discusión de fondo no es ni será. Como en su momento la discusión de fondo en la Guerra Civil Norteamericana no fue la esclavitud, sino el poder federal sobre el poder estatal. Aquí la discusión de fondo es si el presidente de los Estados Unidos puede interferir en las competencias de los gobernadores locales. En definitiva, la separación de los poderes del Estado en los Estados Unidos. Eso es lo que se está discutiendo y esa senda es peligrosa porque Estados Unidos hace más de 100 años la transitó y no son una, ni dos, ni tres las películas que hablan de escenarios
de conflictos civiles y, por cierto, la mayoría comienzan en California. En el plano local, el Ministerio de Educación presentó una hoja de ruta ayer de educación con 5 ejes temáticos. El ministro Luis Miguel Decán dijo que si no hay clases, no hay educación, y dijo que en lo que va de año se han perdido 10% de docencia. Me imagino que no por ausencia de nosotros ni de los padres, me imagino que debe ser porque los profesores no fueron a dar clases. Y en algunos sitios hasta el 25% del tiempo de las clases del año lectivo se ha perdido por ausencia de profesores dando clases. Yo creo que eso hay que tomarle nota. Lo de Francia, lo que decía Nelson, y finalmente el Mercasanto Domingo ya se está hablando de 1.000 millones de pesos. Y las evaluaciones preliminares señalan que la obra, inaugurada en 2014, no tenía ningún sistema de detección, ni de riego, ni de emergencia. La nave que se quemó apenas tenía 10 extinguidores para un área de metraje de 7.000 metros cuadrados. Ojalá se tome nota correctiva en las naves que quedaron y ojalá se hagan investigaciones y, ¿por qué no?, establecer sanciones vinculadas a la ineficiencia y a la falta de manejo en este caso. Muy buenos días. Bueno, buenos días Federico, buenos días a Nelson y a toda la audiencia de Despierta con CDN. Gracias a ustedes, gracias por estar conectados tempranito, este 11 de junio, que nos recibe con muchas noticias, amanece en la República Dominicana con particular calor, seguimos con este calor propio, por supuesto, de la temporada. El cielo esta mañana todavía estaba azulito, pero ayer en la tarde ese polvo de Sahara estaba dándolo todo, como dicen en los pasillos. La verdad es que conviene que se tomen las medidas preventivas, intente vestir ropa fresca. Yo estoy de negro, pero esto, como ustedes lo ven aquí, es suavecito, es casi una telita, porque lo que no conviene es que nos forremos demasiado, sobre todo cuando tenemos que salir en horas pico. Protector solar, protejan a los niñitos, hidrátenlos y ustedes manténganse en salud. Hoy es el Día Mundial en la lucha contra el cáncer de próstata. Federico hablaba sobre los exámenes a los que de una manera u otra durante mucho tiempo los caballeros debían someterse a una situación particularmente incómoda. Sin embargo, también hay que decir que hay suficientes estudios ya en la República Dominicana que permiten avanzar de una manera muy precisa sobre diagnóstico temprano, incluyendo hasta exámenes de sangre, exámenes de laboratorio, pesquisas relativas a la parte de imagenología y, por supuesto, la atención debida de los profesionales de la salud. El cáncer de próstata hace mucho dejó de ser un dolor de cabeza si usted se diagnostica a tiempo, y es fácil diagnosticarse. La tasa de supervivencia es muy alta y esa es una buena noticia en estos tiempos en donde todavía estamos, en los que todavía estamos dando la batalla contra el cáncer. Hay tecnología en la República Dominicana, hay excelentes profesionales de la salud, así que nuestra solidaridad para los pacientes que de una manera u otra se ven en este tipo de situaciones, pero saber que tienen una respuesta idónea en este país también hace que uno, de una manera u otra, no voy a decir se alegre, pero sí por lo menos se sienta satisfecho y avance entonces el proceso de curación acá en el país. Comenta Nelson la visita del presidente Iván Duque. Él dice que no iba a ir a la Cámara Americana, que no, ¿verdad, Nelson? Entonces, no, yo no voy para allá. No. En mi caso no es que yo voy, es que yo fui hasta lo entrevisté en Varna. A mí sí me da gusto hablar con Iván Duque. Me gusta hablar con Iván Duque. Pueden haber críticas, lo que ustedes quieran, pero a mí me gusta escuchar a Iván Duque. Y él sobre todo... Él habla bonito en la conta, yo vi. Sí, nos habla muy bien. Articula, es un tipo muy preparado. Bien. O sea, no, es un tipo muy preparado, hay que decirlo. Es un tipo preparado, es un tipo cordial. Creo que además tenerlo acá en estos días tiene un valor especial porque recuerden que Miguel Uribe Turbay era miembro de su partido y que él haya mantenido los compromisos que tenía acá en el país pese a esa situación, pues habla bien de su responsabilidad, de las responsabilidades que adquiere. Nosotros conversamos con él en la jornada previa, allí el lunes, perdón, cuando apenas prácticamente se estaba bajando del avión y lo entrevistamos en esa actividad a la que me invitó el alumna de Varna, esta organización académica a la que con mucho orgullo pertenezco.
Y ahí Iván Duque hacía la reflexión sobre lo que está pasando en su país y también reflexionaba sobre la geopolítica, el tema de Trump. Tiene una visión interesante, Nelson, y muy pragmática sobre lo que pasa en Estados Unidos. Yo traté de escucharlo en su totalidad y me parece que todo el que pueda escuchar lo que él piensa sobre eso vale la pena que se le escuche. Quizás a veces hay que abstraernos de situaciones con las que uno puede o no estar de acuerdo en su ejercicio como gobernante y escuchar lo que tiene para decir. Iván Duque hacía una reflexión sobre lo que pasa en ese país. No habían ocurrido estos 24 atentados, 24 ataques terroristas en 5 horas que golpearon a el Valle del Cauca, Cali, toda esa población que ya se ha visto particularmente vulnerada desde hace décadas por la violencia y por la absoluta locura de grupos guerrilleros que perdieron su horizonte hace mucho y que se plantan una bandera aquí en el brazo hablando de patria y dignidad cuando lo que son narcoterroristas, violadores de derechos humanos, de los peores criminales que tiene la humanidad. Y ahí también, por supuesto, hay que insertar todo el conflicto armado de esa nación. ¿De quién es la responsabilidad? Yo no se la puedo achacar al presidente Duque, la responsabilidad la tiene el presidente actual, el presidente Petro, que tiene la responsabilidad de cuidar a sus ciudadanos. ¿Quién está al frente del Palacio de Nariño hoy? Iván Duque. Álvaro Uribe, no señor, es el presidente Gustavo Petro. Entonces el presidente Gustavo Petro debe cuidar a sus ciudadanos. No le ha podido brindar seguridad a uno de los precandidatos presidenciales que hoy se debate entre la vida y la muerte porque le metieron un pepazo en la cabeza. Porque no fue capaz el Estado colombiano tampoco de cuidar a su oposición, que es uno de sus principales deberes. Lo reconocía el presidente Petro hace algunos días. Y tampoco ha tenido la responsabilidad, no ha cuidado a sus ciudadanos, porque hay 8 víctimas inocentes de las disidencias de las FARC. De las disidencias de la FARC que siguen sembrando terror, al igual que el ELN, que opera hoy como un grupo terrorista hasta binacional. Entonces sí hay que hablar de responsabilidad.